Hola a todos, mi nombre es Facundo, esto es Sal y Luz Argentina. Hoy estaremos viendo No temas, yo soy, está contigo. Pero antes, recuerda seguirnos por medio de las plataformas Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Ahora sí, vamos a nuestra enseñanza. Te invito en Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52. En esta historia vamos a ver que cuando los vientos nos son contrarios, entonces ten ánimo, porque yo soy, está contigo. En octubre del 2005, el huracán llamado Wilma azotó Florida tremendamente y dejó una devastación impresionante en toda aquella región. Después de la tormenta, un meteorólogo explicó que Wilma había limpiado la atmósfera. La pregunta es, ¿podría Dios permitir las tormentas en tu vida y en mi vida para limpiarnos de todos aquellos desechos, aquella basura que pueda haber en nosotros? Martín Lutero dijo, el corazón humano es como un barco en el mar tempestuoso, empujado por los 4 ángulos de viento que soplan en la tierra. Todos pasamos por un clima tormentoso tarde o temprano en nuestras vidas y a veces tenemos que soportar noches bien oscuras. Pero recuerda, el propósito de las tormentas en nuestras vidas muchas veces son para disciplinarnos, corregirnos, pero también muchas veces son para probar nuestra fe y llevarnos a un crecimiento espiritual. Cuando los vientos te son contrarios, ten ánimo, porque yo soy, está contigo. En el versículo 45 de este capítulo que vamos a estar viendo, luego del increíble milagro de nuestro Señor Jesucristo de haber alimentado a más de 15,000 personas con tan solamente unos pocos peces y algunos panes, les hace subir a sus discípulos a una barca y los manda a la otra ribera que se encontraba en Betsaida. Nos dice el texto que los hizo subir. Y eso nos da a entender que no fue de pura voluntad en sí de los discípulos, sino que en sí el Señor los estaba obligando a que se subieran a la barca y que se fueran hacia el otro lado. Era una necesidad apremiante que requería una acción inmediata de parte de los discípulos. Otra traducción dice, inmediatamente obligó a sus discípulos a subir a la barca. Lo que implica muy posiblemente es que los discípulos no querían irse. Claramente, nunca los discípulos querían dejar a su maestro y a su Señor solo. Ellos querían estar todo el tiempo con Él. Pero muy posiblemente el Señor les estaba obligando, les estaba insistiendo que se fueran aún contra la voluntad de ellos. No querían dejarle solo con toda la multitud. Pero los discípulos, algo interesante que vemos en este pasaje, es que no los vemos discutir con Jesús. No, Señor, queremos quedarnos. No nos obligues a irnos. Queremos quedarnos contigo. No, Señor, no te dejaremos. No lo vemos así, sino que ellos obedecieron a la voz de Dios. Ellos obedecieron a la voz de su Señor y se fueron en la barca. Así, los discípulos, una vez más, estaban en la perfecta voluntad de Dios. Y sin embargo, pronto estarían en una tormenta tempestuosa en sus vidas. Eso es interesante, porque estaban yendo a ese lugar porque Dios les había subido a la barca y les había dicho que fueran hacia allá. No pierdan de vista que fue Jesús quien les acababa de enviar al medio de la tormenta. Pero ¿por qué los envió nuevamente a una tormenta? ¿Por qué hacía esto nuestro Señor? Aparentemente las personas habían visto un despliegue de poder de Jesús impresionante al alimentar a tantas multitudes con tan solamente unos pocos panes y unos pocos peces. Así que ellos aparentemente estaban tan contentos de ver esas obras impresionantes de Jesús que dijeron, Herodes no nos da nada. Con Herodes nos morimos de hambre, no tenemos alimento, no tenemos nada, pero con este hombre
Con tan solamente algunas cositas nos ha alimentado a toda una multitud. Con Él como rey no tendríamos hambre nunca jamás. Así que muy posiblemente ellos querían tomarle como rey. Entonces el Señor, entendiendo lo que ellos querían hacer, los despide a sus discípulos. Les pide que se suban a la barca un poco más obligadamente y los manda al medio de la tempestad. Piensen por un momento, si los discípulos hubiesen visto el deseo que tenía la gente de tomarlo a Jesús y hacerlo rey, los discípulos no se hubiesen negado a eso. Ellos estaban esperando el momento de que Jesús se levantara y fuera el libertador. Y qué mejor que la gente lo aclamara como rey. Así que muy posiblemente los discípulos hubiesen visto envuelto en todo este mismo pensamiento y deseo que estas personas. Pero entonces el Señor los sube a la barca y los saca de en medio, para que ellos no estuviesen con la mente en las cosas terrenales, sino que ellos tuviesen la mente en las cosas espirituales. Que ellos no perdieran de vista cuál era el verdadero enfoque del Mesías. Pero no solo los alejó a los suyos, sino que también nos dicen las Escrituras que Él también se alejó. Él subió al monte a orar. Interesante, mientras los discípulos se iban al medio de la tempestad, Jesucristo se iba al monte a pasar tiempo en la presencia de Dios para no ser tentado también bajo esta propuesta tentadora, jugosa. Pero entonces en el versículo 47 de este capítulo nos dice que siendo de noche, los discípulos quedaron solos en el mar y Jesús en la noche orando en la presencia de Dios. Jesús ya había llevado a sus discípulos a una tormenta anteriormente y fue también después de unas enseñanzas emocionantes que Jesús había dado y se embarcaron nuevamente y habían marchado. Pero cada vez que hay una prueba, exige una fe mayor. Y eso es lo que el Señor estaba intentando a través de esto. Anteriormente, en la prueba, en la tormenta a la que se habían embarcado, el Señor Jesucristo estaba en la barca juntamente con ellos. Pero en esta segunda tormenta a la que el Señor los envía, Él ya no estaba con ellos. Él ahora se encontraba en otro lugar, Él estaba orando. Tal vez Él se encontraba ahí tratando de, en oración, perfeccionar la fe de sus seguidores a través de enfrentar estos vientos tempestuosos en su vida. Todavía estos discípulos tenían mucho que aprender. Al igual que tú y yo, necesitamos atravesar por tormentas, aunque no nos gusta pasar por tiempos oscuros, por tiempos turbulentos, pero muy posiblemente tú y yo tengamos que atravesarlos para que se produzca un crecimiento espiritual también en nuestras vidas. A veces el Señor nos va a subir a esa barca, nos va a hacer cruzar al otro lado. Te vas a encontrar en completa oscuridad. Te vas a encontrar remando, fatigado y cansado porque estás remando contra la corriente y los vientos y las olas golpean contra tu vida y te sientes cansado, te sientes agotado, ya no sabes más qué hacer, estás al borde de rendirte y decir, más sí, ahora me vuelvo nuevamente, porque no puedo continuar de esta manera. Quizás el Señor quiera que navegues contra la corriente al mantenerte luchando contra el pecado que hay en tu vida. Debes luchar contra el pecado, debes resistir al pecado. Quizás el Señor te está mandando a no participar del pecado, quizás de la familia con la que te encuentras. Quizás tu familia no conoce al Señor. Y en ocasiones te encuentras envueltos y enredados en el mismo pecado que ellos. O enredado en el pecado de tus amigos, de tus compañeros. Quizás el Señor te está llamando a luchar contra la corriente en medio de esa tormenta. El Señor nos manda a no vivir a no vivir como el mundo. El Señor nos manda, si es necesario, a oponernos a las reglas y a las órdenes del mundo si van en contra de lo que el Señor nos pide.
El Señor nos manda a no adoptar una conducta y un pensamiento del mundo contrario a Cristo. No importa lo difícil que sea lo que el Señor te esté pidiendo en este momento, que navegues y navegues en contra de la corriente. No abandones, no aflojes, porque déjame decirte una cosa, yo soy Dios, está contigo. Los discípulos estaban enfrentando problemas al ir en contra de la corriente. Ellos estaban sufriendo por obediencia. Ellos no estaban sufriendo por desobediencia. Muchas veces vamos a sufrir en nuestras vidas porque hemos sido desobedientes y entonces vienen consecuencias a nuestras vidas. Pero en este caso, ellos estaban sufriendo por ser obedientes a la voz del Señor. Ellos podían haber comenzado a remar en dirección de los vientos y dejarse llevar, pero no lo hicieron, porque su Señor les había encomendado un destino. El Señor les había encomendado hacia dónde tenían que ir y entonces hacia allá iban. El Señor nos hace subir a la barca, remar contra la corriente. Muchas veces haciendo esto no sabemos en dónde vamos a terminar. No sabemos hacia dónde nos estamos dirigiendo. No sabemos qué es lo que va a suceder porque no vemos nada. Es oscuro, no podemos ver qué es lo que va a acontecer por esto que nosotros estamos haciendo. Estamos yendo en contra de nuestro jefe, que nos está pidiendo que vayamos en contra de nuestros principios y nuestras convicciones bíblicas. ¿Qué va a suceder? No sé, veo oscuro. No sé hacia dónde me estoy dirigiendo. Pero una cosa sabemos, y es que en ocasiones llegamos a estar cansados y exhaustos de estar luchando contra las presiones del mundo. Pero recuerda, que tú estés solo en la barca no significa que Él te haya dejado solo en verdad. Él está contigo. En el versículo 48, vemos que los discípulos, ellos ya habían remado aproximadamente, según lo que nos dicen las Escrituras, ya habían remado entre 4 o 5 kilómetros de distancia de donde se encontraban, 4 o 5 kilómetros. Eso es aproximadamente entre 25 o 30 estadios. Con fatiga por estar azotados por las olas, iban en contra de la corriente, así que después de 4 o 5 kilómetros, claramente ellos estaban cansados. Lo tremendo es que, aunque parecía que había una distancia extensa entre Jesús y sus discípulos, entre unas 30 y 50 cuadras, Él estaba en tierra orando, ellos metidos 50 cuadras adentro del mar, hambriento y oscuro, y dice que Jesús, escucha esto, dice que Jesús les vio remar con gran fatiga. ¿What? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Jesús les había visto remar con gran fatiga si Él estaba orando y ellos se encontraban 5 kilómetros metidos adentro del mar? ¡Qué tremendo! El Señor los estaba viendo. En donde quiera que te encuentres y cualesquiera que sean tus circunstancias que te rodeen, el Señor Jesús te está viendo, amigo. ¡Qué verdad más hermosa! Jesús te está viendo. Estos hombres nunca estuvieron fuera del alcance de su cuidado. Él sabe el sendero que tomamos y Él quiere cuidarnos. Así que, aunque se demore, aunque tú no veas la mano poderosa de Dios acompañándote, ayudándote o socorriéndote y te sientas que estás solo en medio de esta tempestad, sigue remando, sigue esperando con paciencia su auxilio, porque pronto vendrá. Recuerda que Él es quien te envió a remar en contra de la corriente. Recuerda que es Él el que te está mandando a ir en dirección contraria a la que el mundo se encuentra. Por lo tanto, Él te está viendo y no te dejará. Él está orando por ti, como lo estaba haciendo por los discípulos. Quizás no venga en el momento que nosotros los esperamos,
en el momento que nosotros queremos que el Señor venga, pero Él llegará en el momento adecuado, en el momento que Él considera que es el apropiado para mostrar su gloria y su poder en tu vida. En el versículo nos dice que Jesús fue a ellos en la cuarta vigilia de la noche. Los romanos tendían a dividir el horario en diferentes tiempos, y en este caso era la cuarta vigilia, era entre las 3 y las 6 de la madrugada. Piensen en la oscuridad profunda en la que se encontraban, azotados por las olas en el medio del mar. 3 a 6 de la madrugada. Pero ¿por qué esperó tanto el Señor para venir a ellos? ¿Por qué tanto tiempo? Porque Él sabe cuándo lo necesitamos más. Jesús había esperado hasta que la barca estuvo lejos de la tierra, cuando todas las esperanzas de estos pescadores se había ido, cuando estos discípulos ya no sabían más qué hacer. El Señor había probado su fe y esto significaba quitar todo el apoyo de ellos. Eso implicaba perder todas sus fuerzas, no saber más qué hacer. El Señor quería llevarlos a ellos y a nosotros, notar que nada podemos hacer separados del Señor. Ellos se encontraban solos en la barca y el Señor quería mostrarles que si no está Él, si no están esperando en Él, si no están confiando en Él, entonces nada pueden hacer. Los intentos humanos resultan inútiles sin el poder de Dios. Piensen en estos hombres. ¿Dónde quedó todo el conocimiento que se tenían? ¿Dónde quedó toda la experiencia, lo experimentados que ellos eran en el río, en el mar, como pescadores? ¿Dónde quedó todo eso? Es que debían llegar al final de sus propias fuerzas, antes de permitir que Jesús tome el control de sus vidas, de su barca. Jesús se separó temporalmente de los discípulos para mostrarles lo que les sucedería si pierden de vista al Maestro y solamente confían en sus fuerzas, en sus capacidades, en lo que ellos pueden hacer. Así que el Señor nos dice en las Escrituras: sigue remando, no temas, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice Jehová, los planes de bien y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Eso lo dijo Jeremías 29:11. Pero no solamente eso, en Isaías dice: cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, y cuando pases por los ríos, no te anegarán. Pero en el versículo 48 vemos algo tremendo. Y es que no solo el Señor vino en la cuarta vigilia, o sea, entre las 3 y las 6 de la madrugada, cuando todo estaba oscuro, cuando las olas golpeaban contra la nave, sino que hay algo maravilloso que nos dice que el Señor apareció caminando sobre las aguas. Hubiese sido maravilloso, hubiese sido algo impresionante que el Señor Jesús hubiese navegado solo en una barca, hubiese remado solo hasta llegar allí. 5 kilómetros, hubiese sido algo impresionante. Hubiese sido algo impresionante que nuestro Señor Jesucristo hubiese llegado hasta donde estaban sus discípulos si lo hubiese hecho nadando. Hubiese sido maravilloso, pero fue algo realmente sorprendente que Él apareció caminando sobre las aguas. Algo magnífico, mostrando que solamente eso lo puede hacer Dios. Solamente Dios puede hacer una cosa realmente de esa magnitud, a tal grado, caminar sobre las aguas. El versículo 49, cuando estaban en la oscuridad y alumbrados solamente por la luz de la luna, dicen que vieron una sombra. Lo vieron venir sobre las aguas caminando y dice que tuvieron miedo y gritaron. Gritaron, imagínense a estos discípulos, estos hombres experimentados, abrazándose los unos a los otros, subiéndose uno arriba del otro y gritando del miedo porque pensaban que era un fantasma. Pero, ¿por qué no lo reconocieron a Jesús? ¿Por qué no reconocieron que podría haber sido su maestro? La respuesta es que no lo estaban buscando.
La respuesta es que no estaban esperando algo milagroso, algo sorprendente, no estaban esperando que su Señor apareciera en esa hora y los ayudara. Y cuando nosotros no esperamos que el Señor obre milagrosamente en nuestras vidas, entonces es cuando nos invade el temor y entramos en grandes problemas en nuestras vidas. El punto es este, amigo. El miedo y la fe no pueden vivir juntas, no pueden estar juntas. Cuando tenemos miedo, entonces perdemos la fe. Si mantenemos la fe, el miedo se disipa. Necesitamos confiar en el poder y en la gracia de Dios, en su cuidado sobre nuestras vidas. Pero Él enseguida les habló y le dijo: no temáis, yo soy, está con vosotros. Amigos, Él no les dijo: amigos, yo soy Jesús. No les dijo eso. Jesús les dijo: no temáis, yo soy, está con vosotros. Lo primero que Él les dijo no fue: ¡hey, yo soy Jesús! No, les dijo: yo soy, está con vosotros. Y ese yo soy es el mismo nombre, la misma expresión que vemos en Éxodo capítulo 3 cuando Dios se manifiesta como el yo soy. Es la misma expresión cuando Jesús dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Es la misma expresión cuando Jesús dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y es la misma expresión cuando fueron a apresar a Jesús. Él dijo: yo soy. Y la gente retrocedió un paso hacia atrás y cayó de rodillas. En otras palabras le dijo: yo soy Jehová, está con ustedes, anímense y vuelvan a tomar el control de sus vidas. Así que en el versículo 51 la barca se calma, el viento se calma y ellos quedan asombrados y maravillados y prontamente llegan a la otra orilla. Cuando nosotros le damos lugar a Jesús en nuestra vida, entonces lo que es una tormenta pasa a ser una pequeña lloviznita. Lo que parece una completa oscuridad empieza a aclarar. Amigo, confía en el Señor. Puede que hoy te encuentres en una tormenta, pero puede ser para probar tu fe, para darte crecimiento, puede ser para disciplinarte, puede ser porque Dios está obrando en ti, pero recuerda, Él está orando por ti, Él te está viendo, Él te va a socorrer, sigue remando, no te canses de remar, permanece, porque Dios aparecerá en el momento adecuado para obrar en tu vida. Quizás tengas que dejar de luchar con tus fuerzas para abrazarte a Jesús. Amigo, ven a Él. Si este video te ha sido de bendición, dale un like, dale un me gusta, compártelo con otros y no te olvides de seguirnos por medio de las otras plataformas, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Dios te bendiga. Esto es Sal y Luz Argentina.